Vamos a ir con otras informaciones. Ahora, en simultáneo, el Parlamento ucraniano y el europeo aprobaron el acuerdo de asociación con la Unión Europea que desató, como sabemos, toda la crisis en el oriente del país. Ni la guerra ni la situación política pueden ser excusas para no avanzar en las reformas, ha dicho victorioso el presidente ucraniano Petro Poroshenko tras firmar la ley que ratifica el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Como se recuerda, el camino hacia este acuerdo de asociación ha sido muy duro y complicado, costando incluso Crimea, que el gobierno ucraniano pretende recuperar. El mandatario ruso presionó al entonces presidente Viktor Yanukovych a que no lo firme, lo que desató las recordadas protestas del Euromaidán. Al mismo tiempo en que Kiev ratificaba este acuerdo, el Parlamento Europeo hacía lo mismo. Creo que en la historia del parlamentarismo nunca hemos tenido a dos parlamentos votando simultáneamente para ratificar un acuerdo internacional. Se trata de un procedimiento sin precedentes y uno del que debemos estar orgullosos, dijo el presidente del Legislativo Europeo, Martin Schulz. Pese a ello, la parte comercial del acuerdo que busca integrar política y económicamente a Kiev y al bloque continental no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2016, debido a las presiones rusas, aunque sí se mantendrán las ventajas unilaterales de la Unión Europea hacia Ucrania. La Rada también aprobó la ley que le da estatus especial a los gobiernos locales en algunos distritos de Donetsk y Luhansk durante los próximos 3 años y prevé la celebración de elecciones locales para el próximo 7 de diciembre. Aunque los residentes, los rebeldes y hasta la ex primera ministra Yulia Timoshenko se han mostrado escépticos de la real efectividad de la norma. Muy bien, y estábamos viendo la situación en Ucrania y esta posición que apostar o no por la Unión Europea, ahora vemos pues que ya es una realidad que generó toda esta crisis, ¿no? Esta situación en la cual Rusia yo creo que no podía aceptar que Ucrania, que por tantos años estuvo ligada a Rusia, le diera la espalda y mirara hacia otro lado. Es que creo que hay que conocer la verdadera dimensión de este acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Algunos pueden pensar que es solamente un tema económico, pero es mucho más. Si bien en el mediano plazo busca que Ucrania sea parte del mercado común europeo, es mucho más allá. Implica también reformas no solo económicas, también políticas. Se habla de políticas sociales, de políticas en materia de salud, de integrarlas con las políticas europeas. Se habla en materia de democracia y derechos humanos, de apoyo a reformas en ese sentido. Es decir, un papel de la Unión Europea mucho más activo en todo sentido de la palabra en Ucrania. No se habla obviamente del ingreso de la Ucrania a la OTAN, no se habla del ingreso de la Ucrania a la Unión Europea, pero obviamente los temores que pueden surgir en Moscú es que básicamente este sea un primer paso, lo que puede ser un proceso mucho más cercano a acercamiento con la Unión Europea, de por sí es importante desde el punto de vista político y económico. Ahora, para Ucrania esto no es tan sencillo, pues como conversamos, pues Ucrania, pues un dato, la tercera parte del comercio ucraniano va a Europa y la tercera parte va a Rusia, así que no es que pueda romper una relación con Rusia con tanta facilidad, en tanto como hemos visto en los últimos meses, gran parte de Ucrania, sobre todo el este de Ucrania, depende no solamente comercialmente, depende históricamente, sentimentalmente, la lengua, de lo que es sus vínculos con Rusia, así que digamos que el gobierno de Kiev va a tener que ser mucho más hábil que simplemente optar por la represión, para tratar de unir a un país que claramente está fracturado, y lo está no ahora, lo está desde el fin de la Guerra Fría y si no desde antes, porque los intentos de independencia del este no son nuevos, están desde la caída del bloque soviético a inicios de los 90. Entonces, pero supieron en ese momento articular las diferentes posiciones, lo que no han sabido hacer en los últimos meses.